Buenas noches amigos. En este canal también contamos relatos de brujería, de magia negra, de salación, de mala muerte, de infestación, de entes, de demonios. Y esta noche les voy a contar un aterrador relato ocurrido en un reclusorio, en el cual hicieron invocaciones, pero lamentablemente este padre de familia ofreció a sus hijos como ofrenda para el ser innombrable, para el demonio. Este relato es aterrador, es muy fuerte, basado en eventos reales, y me fue compartido por el familiar de esta persona que lamentablemente hizo un pacto con el diablo. Les pido de favor que apaguen la luz y que se dejen llevar por la historia basada en eventos reales, que lleva por título Brujería en un reclusorio. Mi padre pactó nuestras vidas con un demonio Belial. Relatos de cárceles para no dormir. Señor Chemo San Juan, una noche ese demonio se acercó a mis perros y gatos para destrozarlos bruscamente. Al revisar las cámaras de seguridad vimos que eso que se arrastraba entre los cuartos era de color negro y tenía el rostro muy feo. Eso era un ente, uno que ya reclamaba nuestras vidas. Fue que comprendí que esa bestia quería llevarse el alma de uno de mis hijos. En una de esas agarramos todo y nos cambiamos de lugar. Ya después descubrí que en su desesperación por abandonar la cárcel, él con su propia sangre hizo un pentagrama y un sacrificio para Satanás, el cual, a cambio de su libertad, entregaría el alma de mi hijo más chico. Por Dios, me estaba volviendo loca y más porque esta historia cada vez se volvía más turbia. Dicen que los pactos con el diablo y las brujerías existen, y en pleno siglo XXI, estas viejas prácticas aún continúan. Les cuento que yo pasé por una aterradora experiencia real con Satanás, solo que la verdad no sé por dónde comenzar esto que les quiero contar. Espero quede por favor, y les pido que no me critiquen y que mejor cuando lo escuchen me hagan una oración y recen por mi alma, porque lo que estoy viviendo es muy fuerte, ya que tengo miedo de que ese demonio me arrastre al infierno, como lo ha tratado de hacer. Por seguridad no pondré mi nombre real, porque mucha gente me puede encontrar, ya que están involucrados y saben que esto que les voy a confiar es delicado y real. Cuenta mi historia que todo comenzó cuando mi padre, en ese tiempo un buen médico general, fue acusado de negligencia médica y fue demandado por culpa de un paciente que falleció en sus manos. Lamentablemente, como lo encontraron culpable, fue llevado a un reclusorio sin siquiera enjuiciarlo, o por lo menos sin que se pudiera defender. En esos años no existía la justicia, y como éramos del estado de San Luis Potosí, lamentablemente allí nadie lo pudo ayudar. En el lapso que estuvo recluido, que fueron como 20 años, recibió múltiples castigos, vejaciones, y una mañana, justo allí en su cárcel, se suicidó. Fue así como de la manera más extraña acabó con su vida, pero antes toda la noche se la pasó gritando que Satanás reclamaba su alma y que como él no se la quería ofrendar, un demonio se la arrebataría de la manera menos esperada. Mi padre era el pilar de la casa y desde allí nos fuimos para abajo. A veces ya no teníamos ni para comer y en ocasiones hasta me regresaba caminando de la escuela, ya que si tomaba el camión no comía nada y viceversa. Recuerdo que yo apenas tendría como 17 años de edad cuando él entró al reclusorio. Al ser mayor de edad, ya nos daban permiso de visitarlo una vez al mes. Ya al último, porque la verdad no querían. Pero anteriormente íbamos 2 veces por quincena. Pero a veces no lográbamos verlo y lo extrañábamos mucho.
De las últimas veces que lo vi, yo ya era una mujer como de 30 años de edad. Estaba casada y tenía 2 niños. Durante años tratamos de demostrar su inocencia, pero lamentablemente por falta de recursos nunca logramos sacarlo libre. En ese último año de vida de mi padre pasaron cosas muy raras, al igual que su muerte, ya que algo o alguien se la provocó y lo llevó o orilló hasta el suicidio. Para ese entonces, yo ya tenía muchos años y quería decirles que revisaran su caso para ver si algún abogado le otorgaba su libertad por buen comportamiento, pero algo o alguien no quería que saliera de ese infierno. Al estar allí platicando, lo noté muy raro, como con algún problema mental. De hecho, parecía que quería gritarme y decirme que alguien lo estaba lastimando psicológicamente, pero no sé por qué nunca se atrevió a contarme nada. Sus acciones hablaban por él. Solo me dijo que rezara mucho, y más por su alma, la cual ya se estaba apagando. Por más que intentó olvidar esas 2 últimas visitas, no puedo. En la penúltima estuvimos hablando, y no sé por qué, pero le llevé unas fotografías de mi hijo menor, el cual llevaba su nombre, y acababa de cumplir años. Como antes las fotos se hacían en papel, pues mi padre se quedó una, y de hecho, al verla se reía como demente. Parecía un niño, pero por otro lado, me hacía creer que ya había perdido efectivamente la razón. Al principio yo me reí con él, de lo que me contaba, pues no creí que tuviera una imaginación así de fuerte. Él decía que tenía mucho miedo de dormir, y más de apagar las luces, porque justo cuando éstas se apagaban, algo no grato por los ojos de Dios sigilosamente se arrastraba por la oscuridad y venía para torturarlo. Hasta que una vez me suplicó conocer a su nieto en persona, y de hecho me obligaba a que lo llevara al reclusorio. Pero ¿cómo de qué llevarlo? Si era menor de edad o eso me preguntaba. Furioso me gritó y me dijo que debía de traerlo y que lo tenía que meter escondido a como der lugar. Yo le dije que no, y nuevamente me gritó diciendo, con un demonio. ¿Qué no entiendes? A él lo quiero conocer. Y después se reía mucho y me daba mucho miedo. La verdad, su comportamiento era aterrador, y le dije que ya tenía que irme porque me sentía incómoda. Para eso mi padre comenzó a hablar en latín, en francés y en griego, y de repente me gritó fuertemente, Belial, Diabolus, ven que quiero conocerte y te suplico que me liberes. Mi pobre padre había perdido la razón y estaba gritando como demente, y como que se cortó los labios con los dientes y empezó a escupir bastante sangre. Él se lamía los labios con la fotografía hasta que el guardia lo agarró, y fue que mi padre me dijo, Abigail, hija, recuerda que desde ahora él es mío y de todos nosotros, es más, es de la logia de Satanás. Señor Chomo San Juan, estaba aterrada. Creí que mi padre estaba demente. Esa tarde lloré horrible y tuve que retirarme sin despedirme, porque ya le tenía miedo a mi pobre padre. Llegué a casa muy aterrada y le conté lo sucedido a mi madre. Ella tenía muchos años sin verlo. De hecho, lo culpaba de esa muerte como médico, y solo me dijo que lamentablemente ya lo habíamos perdido, porque él ya estaba muy mal de su cabeza. Lo defendí y le dije a mi madre que él estaba así por el encierro. Ella se quedó en silencio y me dijo que lamentablemente él ya estaba condenado a las tinieblas. Me mandaron a hablar del reclusorio por un extraño comportamiento de mi padre, y como no queriendo, terminé por ir. Al verlo no podía creer su drástico cambio físico en tan poco tiempo. Allí estuvimos hablando la mayor parte del tiempo. De hecho, era escaso, pero él decía y pedía que lo sacara del reclusorio, porque un demonio ya lo torturaba todas las noches. De hecho, lo azotaba en las rejas.
Claro que no le creí, pero cuando ya estaba por despedirme me dijo algo que no olvido. Maldita, ve y tráeme al niño. Ellos ya lo quieren y lo necesitan para que yo logre salir de la cárcel. Ahora, escúchame. Si en verdad me amas, ve y haz lo que te estoy ordenando. Así que piénsalo de una vez. ¿Lo vas a hacer o no? Porque mi vida aquí adentro ya no vale nada. Y en cambio allá afuera puede ayudar mucho al demonio. Y en eso se comenzó a reír tétricamente y a golpearse la cara en una esquina de la mesa. Del golpe se abrió un ojo y se tiró los dientes. También sangró mucho y lo tuvieron que suturar. Es difícil decir esto, y más cuando es tu propio padre. Perdón, le dije a mi padre. Claro que no lo haré, porque de él ya no quedaba nada. Lamentablemente, años después, ese ya no era mi padre. Este hombre estaba ido, alucinaba y además apestaba a azufre. No lo sé, tal vez me equivoqué. O efectivamente, traía algún espíritu adentro, porque al poco tiempo perdió la vida. Como les dije, a los 15 días nos llamaron, porque habían encontrado a mi padre en el baño, ahorcado y sin vida, pero arañado de todo su cuerpo. En su espalda traía marcas, símbolos muy extraños y uñas. Se le veía una mueca de horror, como si algo se le manifestó y no soportó su presencia. ¿Quién me iba a decir que esto apenas era el comienzo de este infierno? Si le hubiera hecho caso, él estaría vivo, ya que en su desesperación por salir del reclusorio, despertó demonios y abrió portales de oscuridad por donde escaparon unos seres que una noche se lo llevaron. Recuerdo que recogimos su cuerpo de la cárcel y comenzamos los preparativos para el funeral. Hicimos todo el proceso y lo enterramos en donde años atrás él me pidió que así lo hiciéramos, pero allí pasó algo muy extraño. En primera se cerró su ataúd antes de entrar a la iglesia para despedirlo. En segunda, se nos cayó varias veces de la carroza. Era como si algo o alguien no quisiera que lo despidiéramos. Hasta después de mucho tiempo logramos enterrarlo y nos olvidamos de él por unos meses. Ese año intenté rehacer mi vida con mi novio, pero algo andaba mal. En mi casa pasaban extraños fenómenos que me asustaban, y esto por mucho tiempo. Por ejemplo, una tarde encontré a mi hijo más chico hablando con el espejo. Él se reía, me apuntaba y me decía: Mami, mami, mira, allá adentro está el abuelo. Al escuchar eso me quedé petrificada. Lo jalé, le quité el espejo y de hecho al hacerlo sentí mucho miedo. ¿Con quién diablos hablas, hijo?, le pregunté, y me dijo que con el abuelo, que él estaba muy triste, porque un demonio lo atormentaba y lo golpeaba todas las noches. Le conté todo esto a mi madre y de lo que estaba pasando. Ella me respondió y me dijo que estaba sugestionada. Salí molesta de con mi madre, porque no me creía, pero yo sabía que algo malo había despertado a mi padre en el reclusorio, y ahora en ratos entraba con nosotros. Señor Chemo San Juan, pasó el tiempo y comenzaron otras cosas, porque se escuchaban que las puertas se abrían y se cerraban fuertemente. Creí que era el sueño, pero no, porque al despertar encontraba el refrigerador abierto. Mis aparatos eléctricos se descomponían y apestaba horrible toda la casa. De hecho, me llené de gusanos y de garrapatas. Pero bueno, en una ocasión, cuando me estaba bañando y cuando salí encontré a mis hijos parados enfrente de la puerta abierta. Cabe mencionar que yo vivo cerca de una calle muy transitada. En aquellos años estaban construyendo unos condominios y todo el tiempo pasaban camionetas y otros carros pesados. Pero algo estaba manifestándose en la casa y no sabía por qué, pero hacía que mis hijos se aventaran al paso de los trailers. Esa tarde me sentí morir, cuando mi hijo de 7 años estuvo a punto de morir atropellado. Días después, mi niño me dijo
estas palabras que les voy a contar. Mami, mami, el señor oscuro que sale del espejo nos dice que ya no estemos en la calle, que él nos quiere ver muertos. De hecho, él se encargará de eso, ya que el abuelo falló en su misión. Dios mío, sentí como si me pasara un carro por encima. Pues ¿quién rayo les decía todo eso a mis hijos? Asustada cerré rápidamente la puerta y los agarré para encerrarnos en el cuarto. Esa noche estuvieron viendo la televisión y escuchando la radio, pero a eso de la medianoche me abrieron las llaves del agua y se me fundieron todos los focos. Les juro por Dios que ni las películas se acercaban a la realidad de lo que estábamos viviendo. También una noche algo se acercó a mis perros y gatos y los destrozó bruscamente. Al revisar la cámara de seguridad vimos que era una cosa de color negro, una que tenía el rostro muy feo. Ese era un ente y reclamaba nuestras vidas. Fue que comprendí que efectivamente esa bestia quería ver muerto a uno de mis hijos. En una de esas agarramos todo y nos cambiamos de lugar. Ya después descubrí que en su desesperación por abandonar la cárcel, mi padre con su propia sangre hizo un pentagrama y un sacrificio para Satanás en el cual cambió su libertad a cambio del alma de mi hijo, del más chico. Por Dios, al escuchar eso me estaba volviendo loca, y más porque esa historia a cada minuto se volvía más turbia. Pasó el tiempo y todo parecía volver a la normalidad, hasta que una tarde me hablaron a la puerta y era un señor en silla de ruedas, con una joven mujer. El hombre se presentó y me dijo que él había sido amigo de mi padre en la cárcel, que supo lo que hizo y que sabía cómo parar ese pacto, y que me diría cómo encerrar de nuevo a ese demonio para siempre. No me pregunten por qué la confianza con ellos, pero era tal mi desesperación que estuvimos hablando afuera, y allí me enteré de esas cosas que hizo mi padre, las cuales creí que eran imposibles. El hombre me dijo que mi papá se había portado muy bien con él, pero que todo empezó a cambiar cuando se hizo amigo de unas personas muy malas allí en los pabellones de la cárcel, cuando se juntó con unos narcosatánicos y adoradores de Lucifer, los cuales le dijeron que si quería salir de la cárcel, solo necesitaba cortarse su cuerpo con su sangre y dibujar un pentagrama y decir oraciones, que de una noche a otra se había metido en cuestión de meses al satanismo y que para quedar libres supuestamente era gracias a ese portal en la pared. Allí tenían que asesinar a alguien y así lo hicieron, pero después necesitaban la sangre de un niño para que se abriera y salieran todos. Luego de eso hicieron rituales fuertes de oscurantismo y de otras cosas como los Yoruba, junto a unas personas que habían agarrado que estaban allí, las cuales eran inmigrantes, y éste les enseñó todo. De hecho, hasta las ofrendas para Satanás, y allí pactaron con un alma para poder todos escapar. Que todas las noches mi padre no dejaba de gritar, de hecho decía palabras africanas y adoraciones al innombrable. Pero me dijo que ya en los últimos días quería entregar la vida de mi hijo, que en cuanto lo viera, éste lo iba a ultimar. Les pregunté que si ya habían acabado con todo, y él me dijo que no, que si nosotros queríamos terminar con ese pacto que le habían hecho al innombrable, debíamos ir al reclusorio, entrar a esa celda y borrar el pentagrama que estaba en la pared, el cual le sirvió como portal para que salieran demonios, que solamente así lograríamos cerrar y parar todo esto. Al escuchar eso lloré, y muy horrible. La mujer que venía con él me abrazó y me pidió que confiara en Dios. Ellos me regalaron una Biblia, una que jamás olvido, porque ellos después desaparecieron. Pero bueno, tenía que ir al reclusorio y borrar ese oráculo o pentagrama. Pero ¿cómo rayos lo haría? Eso era muy peligroso, porque estaba prohibido. Les juro por Dios que fue la peor situación de mi vida. Estaba muy alterada y lo único que quería era largarme, pero no tenía dónde.
y ahora mis hijos corrían peligro. Mi madre andaba en la Ciudad de México con sus hermanas y no me podía ayudar. Esos 2 días siguientes me quedé encerrada con mis hijos. Para eso no fueron a la escuela. Y un jueves temprano me puse a hacer el aseo de la casa, intentando olvidar todo. Pero fue allí que sentí algo muy raro. Me soplaron en el oído y cuando volteé no había nadie. Corrí al cuarto y la puerta estaba intentando abrirse. Yo me cobijé toda y empecé a rezar. Gracias a Dios eso desapareció por un rato. Cuando pude salí corriendo a la iglesia para hablar con un padre y le conté de todo lo sucedido. De hecho hablamos como por 2 horas. Después él vino para ayudarme. Cuando entró el sacerdote empezó a toser mucho. De hecho vomitó y casi se desmaya, ya que no era bienvenido a mi casa. De hecho se fue muy asustado sin decir nada. Yo me quedé sola sin recibir ayuda. Parecía que en verdad ese demonio era tan fuerte que lograba ahuyentar a toda la ayuda. Me sentí abandonada y sola, de hecho maldecida, y por culpa de mi padre. Lo que se me ocurrió fue vender un terreno, y parte de ese dinero la ocupé para pagar, para que me dejaran entrar a su celda. Gracias a Dios me lo permitieron. Entré y borré esos pentagramas que hicieron con sangre. Esa noche, cuando ya estaba en casa, justo cuando estaban mis hijos dormidos, me quedé en el mismo cuarto con ellos, pero a medianoche me desperté con mucha sed, y cuando fui a la cocina, me llevé el susto de mi vida. Al girar la vista noté que afuera de la casa, justo por la ventana, había alguien parado en una especie de sombra oscura, pero esta tenía como que garras y empezaba a rascar los cristales. En ese momento mi miedo se volvió más fuerte. Como pude abrir la cortina y miré que justo allí estaba un marrano o un cerdo de color negro, uno muy enorme, el cual al verme se asustó y se fue por la calle hasta que se perdió de vista. Cerré la ventana, rocié agua bendita y me persiné. Cuando encendí una veladora, de esta salió una flama enorme, una que me quemó las pestañas. Tiré la veladora y cuando la volví a encender, miré que los santos estaban llenos de tierra en la cara. Había excremento de algún animal y moscas en mi altar. Además de que el Cristo que tenía en mi altar estaba llorando lágrimas de sangre. Me fui corriendo al cuarto para ver a mis hijos y fue allí que junto a ellos había una especie de pájaro enorme, el cual estaba picoteando el vidrio. Lo único que hice fue aventarle una sábana, pero este no se iba. Hasta que de repente rompió el vidrio y fue tan duro que mis hijos se levantaron espantados. El más chico de ellos tenía una cruz marcada pero invertida en la frente como con sangre seca. Por más que intenté limpiarlo, no pude. Lo agarré a la fuerza, los jalé y nos fuimos a la sala. Cerré ese cuarto y esa noche vimos muchas sombras corriendo por afuera de la casa. También se escuchaban como machetazos y campanas, gritos como que venían de adentro del drenaje, pero risas y llantos, se los juro por Dios, que todo era muy horrible. Nos salimos esperando a que pasara algún taxi. Mis vecinos de ese entonces iban llegando de una fiesta y me apoyaron. Gracias a Dios, esto fue lo último que nos pasó, y era consecuencia de los demonios que estaban muy molestos, porque deshice su portal, y antes de marcharme, me quisieron agredir. Para terminar con mi relato les diré que todo esto fue culpa de mi padre, aquel que pactó con un demonio en un reclusorio. Les cuento que hasta la fecha de hoy sigo viendo cosas, mis hijos por igual, a pesar que ya son grandes, algo nos visita por las noches y somos atormentados, porque esto mi padre lo inició, se fue al infierno y no se lo llevó, esto se quedó con nosotros. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Josefina Ortiz Gómez. Recuerden, amigos, no meterse con lo que no conocen.
o con lo que desconocen. Todos los actos de brujería, de magia negra, actos de ofrecimientos y pactos traen consecuencias y no terminan muy bien. Por desgracia, este hombre, que era un médico profesional, una persona muy famosa, adinerada, pues perdió todo al caer a la cárcel, al reclusorio. Por querer salir de allí, fue engañado por unas personas que se dedicaban a la magia negra, que abrían portales. Estos le dijeron que hiciera invocaciones y sacrificios con infantes para que tuviera su libertad, y lo único que tuvo fue una muerte porque se suicidó cuando comenzó a ver aterradoras bestias. Espero que este relato de brujería, magia negra y demonios les haya gustado. Si es así, les pido que me regalen un like y que compartan. Gracias, que Dios los bendiga y hasta mañana. Excelente noche para todos.